Bien, siendo las 7:05 de la tarde, quiero darle la bienvenida a todos los presentes. Sean muy bienvenidos a lo que es nuestra primera jornada de charlas científicas del 2021 por parte de Acatem. Mi nombre es Cristian Moreno, para quien no me conozca, y soy el delegado de laboratorio clínico, en este caso, de Acatem. Para los que no nos conozcan o son más nuevos, Acatem es el nombre de nuestra sociedad científica, conformada por alumnos de la carrera de tecnología médica, donde nuestra misión básicamente es la difusión y la comunicación del saber científico a través de charlas dedicadas a una cierta temática con profesores exponentes, a través de posts científicos e informativos en nuestras redes sociales, para los que nos puedan seguir en @KTM en Instagram. Y básicamente el tener la conexión junto con otras sociedades científicas a lo largo de las universidades y del país, para masificar un poco las especialidades por las cuales nosotros podemos continuar en el rubro. Eh, Dada esta pequeña introducción, quisiera dar las gracias en una primera instancia también a todos ustedes como participantes, ya que el evento se masificó de forma muy, muy gratificante. Así que queremos agradecer mucho la difusión que le hicieron, la participación de que hoy día estén hoy en día con nosotros, y también, no menos importante, darle las gracias a los profesores expositores, a la profesora Carolina y el profesor Arturo, porque amablemente aceptaron compartir con nosotros los grandes avances referentes a lo que es su investigación, y por supuesto la siempre muy grata compañía que nos entregan al querer participar de todas las jornadas o actividades que nosotros tenemos planeado. Bueno, todas las preguntas que tengan vamos a dar un tiempo acotado al final de la presentación. De todas formas las pueden ir escribiendo dentro de el chat. Los chiquillos van a estar anotándolas y, como les dije, al final de la jornada vamos a estar leyéndolas para que los profesores puedan contestarlas. Si en el caso hay alguna duda que no se haya podido contestar, los profesores solicitaremos sus correos para quienes puedan mandarle las dudas a ellos y puedan ser contestadas. Eh, Antes que se me olvide, quiero recordarles también que al final de la jornada vamos a anunciar a los ganadores de nuestro concurso, así que las personas que estén participando dentro de él, por favor quédense un ratito más para que puedan ver cómo les sale en el sorteo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Gustavo, quien va a presentar formalmente a la profesora Isabel Cantillana. Muchas gracias a todos. Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Severino, soy colaborador de Acatem y a continuación saludo cordialmente y presento a la tecnóloga médica Isabel Cantillana Jofre, quien posee un magíster en docencia para la educación superior con gran desempeño en las áreas de hematología, bioquímica clínica, microbiología y citogenética, con más de 20 años de experiencia, y actualmente es docente de la carrera de Tecnología Médica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Catalina, quien presentará al profesor Arturo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Negri y soy presidenta de Acatem. Y también quiero dejar con ustedes al tecnólogo médico y doctor Arturo Levicano Senjo. Él posee un magíster en docencia para la educación superior y un doctorado en biomedicina por la Universidad Rovira y Virgili de España. Además, el profesor tiene más de 20 años de experiencia como tecnólogo médico, especialmente en las áreas de microbiología, y más de 10 años de experiencia en academia, y actualmente se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Adelante, profesores, los escuchamos atentamente. Gracias, chicos, por la presentación y por la invitación también. Yo creo que nosotros estamos más agradecidos de ustedes que nos inviten y nos hagan participar de estas instancias que valoramos bastante, porque creemos que es importante que ustedes difundan también no solamente ciencia, sino que también lo que se hace acá. ¿Cierto, Caro? Sí, muchas gracias. De verdad que nos sentimos muy afortunados
por la invitación, por estar presente en este panel de espectadores que imagino y espero que se interesen en lo que les vamos a contar. Y muchas gracias, ojalá que les guste. Eso. Ya estoy tratando de sacar esta barra de acá arriba. Ahí está. Listo. Ya. ¿Comenzamos nomás? Sí, por favor, adelante nomás. Ya. Voy a comenzar yo. La idea es contarles bueno, cuando nos invitaron a esta presentación nos dijeron que habláramos de un artículo que se publicó el año pasado y en el que participamos ambos profesores, y es difícil tener o sea, describir un artículo, eh, pero dándole vueltas al tema decidimos contar un poco la historia de cómo funcionó, o sea, cómo se hizo el artículo, principalmente para que, como sabemos que muchos de los que están presentes en este momento son estudiantes de tecnología médica, no sé si son todos, pero yo creo que la mayoría deben ser estudiantes, para que vean cómo se avanza en algunos temas de investigación, cómo lo hicimos en este caso, eh, y también ¿cómo se llama? Contarles un poquito de la historia de esto. En realidad vamos a contar la historia desde la primera persona, nosotros, de cómo lo fuimos haciendo, pero principalmente es por eso, para que vayan entendiéndolo desde ese punto de vista. Va a tener dos partes la presentación. La primera va a estar a cargo mío, que es cómo se describe una nueva especie de bacterias, y en el camino voy a ir contando cómo se avanzó en la descripción de esta nueva especie. Y en la segunda parte, la profesora nos va a hablar sobre las características fenotípicas de esta bacteria que se llama Pseudomonas attackamensis. Bueno, la primera parte entonces, cómo se describen las especies bacterianas. Siempre cuando uno habla de describir nuevas especies, suena como algo bastante importante, y es importante porque cualquier tipo de avance que nosotros hagamos en este sentido ayuda también a ir entendiendo mejor la ecología que nos va rodeando, ¿cierto? Pero el primer paso para la descripción de una especie bacteriana, el descubrimiento, la verdad es que es un tema de suerte, ¿ya? Nosotros como científicos no nos proponemos describir nuevas especies y no hacemos un estudio para encontrar nuevas especies, o por lo menos no explícitamente, porque dentro de todas las posibilidades o del azar, existe una probabilidad muy baja también de que encontremos especies nuevas. También hay que considerar que hay muchas especies bacterianas que no se han descrito, que están ahí dando vueltas, estamos llenos de bacterias por todos lados, nosotros y el ambiente también, y por lo tanto, si uno tiene las herramientas, puede ayudar un poquito a esta suerte y puede ayudar a avanzar en ese sentido y tener o descubrir estas especies que están ahí. La segunda pregunta es cómo se describen. La descripción es básicamente lo que hicimos en el artículo. Cuando uno encuentra una especie nueva, lo que tiene que hacer es decir todas las características que tiene esta bacteria para que cualquier otra persona que la encuentre después la pueda identificar, ¿ya? Cuando nosotros, para quienes ya han tenido bacteriología y han trabajado con bacterias, eh, tengo que aclararles que en ese momento lo que hacemos es una identificación, ¿ya? Nosotros identificamos en el laboratorio las bacterias conociendo las características que éstas tienen, pero cuando uno describe una nueva especie bacteriana, no se sabe nada de ella, entonces lo que tenemos que hacer es describir todas las características que tiene. Para esto no es algo al azar tampoco, hay un código internacional que está regido por este comité, el Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, que es un comité que se encarga de dar todas las normas para la descripción de bacterias. Les puedo contar que no es lo mismo describir
bacterias en distintos géneros bacterianos. Cada género bacteriano tiene su particularidad y por eso la descripción de bacterias es como una especie de, o como una subespecialidad de la ciencia, que se llama taxonomía bacteriana y que justamente reúne a las personas que se dedican a esto y que pueden, entre sus estudios, encontrar nuevas especies y poder llevar a cabo estos estudios de descripción. Normalmente cuando hablamos de las especies bacterianas, quizás, sobre todo para los que trabajan en bacteriología, nos viene a la mente este manual de bacteriología sistemática de Bergey, que es el primer compendio que se hizo por ahí por los 80 de todas las bacterias que existen y los nombres que existen, ¿ya? Eh, este manual quedó en manos de un grupo de científicos que en ese momento eran científicos renombrados que trabajaban en la sistemática bacteriana, en taxonomía bacteriana, y que conformaron este comité y ellos establecieron, entre otras cosas, que las descripciones de bacterias nuevas tienen que basarse en un estudio que sea de tipo polifásico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener juntar distintas características. No basta solamente con decir que es una especie nueva, sino que tenemos que juntar características filogenéticas. Actualmente, con los avances de la tecnología, es posible estudiar los genomas de las bacterias también, estudiar algunas características quimiotaxonómicas y también determinar el fenotipo de las bacterias, porque recuerden que después cualquier persona que se encuentre con esta bacteria tiene que ser capaz de, a partir de esta caracterización, reconocer una bacteria nueva. Entonces, cuando uno termina ese proceso, viene ponerle nombre, y ponerle nombre es entretenido porque uno puede ponerle el nombre que quiera en realidad. Eso sí, en los últimos años se está como pidiendo un poco que los nombres sean más relacionados con temas científicos o con nombres de científicos o con el lugar donde se encontró, porque también cabe la posibilidad que le pongamos cualquier nombre. Y de hecho hay algunas bacterias descritas que tienen algunos nombres un poquito raros. Pero en general, lo que se hace entonces es tomar palabras que utilizamos nosotros en el día a día y hacer lo que se conoce como una declinación al latín, ya que es como transformarla al idioma, al latín. Ya les voy a mostrar lo que pasó con Pseudomonas atacamensis luego. Cuando tenemos eso listo, nosotros tenemos que publicarla, y para que sea válido el nombre de la bacteria, tiene que ser publicado en una revista especializada. Y actualmente hay 3, que es el Systematic and Applied Microbiology, el IJCEM, que es la revista justamente de este comité de sistemática, y Anthony von Leeuwenhoek. En estas 3 revistas, o estas 3 revistas se consideran como especializadas en la taxonomía bacteriana. Por lo tanto, nosotros debiéramos publicarla en esta. Posteriormente, para que el nombre sea válido, tiene que el comité de sistemática aprobarlo, y para eso hace una nueva publicación donde aparece la lista de nombres, y esto aparece también en internet, en una página que es la página donde aparecen todos los nombres de las bacterias, ¿ya? Y aquí les puedo mostrar el de Pseudomonas atacamensis, ¿ya? Donde aparece el nombre de la bacteria, ¿cómo se llama? Algunas características genéticas, ¿ya? Y entre otras cosas, aparece también cómo se hizo el nombre. Eso es lo que les contaba, uno tiene que hacer una declinación, y en este caso, el nombre Pseudomonas es el nombre del género, eso ya está descrito, pero teníamos que poner el nombre y nosotros le pusimos Atacamensis, porque esta bacteria fue descrita a partir de muestras que se obtuvieron del desierto florido en el desierto de Atacama. Entonces, si se fijan aquí dice que Atacamensis es una palabra que puede ser masculina o femenina, es un adjetivo, y que Atacamensis, la terminación ensis, significa que pertenece a. Entonces, Atacamensis significa que pertenece al desierto de Atacama. Y incluso si se fijan, tiene género femenino en este caso, es una bacteria. Podemos decir entonces la bacteria, la Pseudomonas atacamensis, porque es de género femenino.
¿ya? Ese es como el camino. En el momento en que aparece publicada en esta lista, ahí recién podemos decir que la bacteria es una bacteria Profe, oficial. disculpe que lo interrumpa, pero no se ve la página. Ah, perdón. Perdón. Vamos a... Tengo que dejar de compartir entonces y volver a compartir solamente esto. Ya, ahora sí. Ya, entonces en la página, normalmente uno va a esta página que es donde está el listado de todas las bacterias y aquí uno pincha la bacteria que quiere, están por orden alfabético, y acá entonces está nuestra Pseudomonas attackamensis, que está el nombre de la bacteria, el primer autor, et al, significa y colegas, y que fue publicada fue ingresada a esta lista el año 2021, o sea, este año. Entonces, como les decía, aquí está la etimología de la palabra. Atacamensis significa, por la terminación ensis, que pertenece al desierto de Atacama, ¿ya? O sea, que pertenece a Atacama. Eso entonces, voy a salir de aquí, compartir nuevamente, y ahora sí que no me salgo más de la presentación. Ya. Bueno, la historia de esta bacteria comienza en otra universidad. Una cosa súper importante que hay que considerar es que en la ciencia en general solo no se avanza mucho. Normalmente en la ciencia uno avanza en la medida en que puede colaborar con otras personas y se van sumando capacidades. En este caso, el doctor Poblete Morales, que en ese momento estaba haciendo su doctorado, estaba haciendo un estudio en el desierto florido, e hizo eh, la extracción de algunas muestras de tierra, donde se empezó a buscar bacterias nitrificantes. La idea de estas bacterias es que son bacterias que ayudan, que pueden ayudar en el proceso de fijación del nitrógeno a las plantas, y por lo tanto son bacterias que pueden ayudar al crecimiento de las plantas. Normalmente se encuentran asociados a las raíces, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la importancia entonces del desierto? Esto fue, como dije, en el desierto florido. Se tomaron muestras de tierra de este desierto asociadas a raíces de plantas y se empezaron a buscar bacterias, principalmente pensando que las bacterias que crecen en este ambiente, en teoría, deben ser bacterias muy resistentes a condiciones adversas. Por lo tanto, son bacterias muy útiles desde el punto de vista principalmente del mejoramiento de suelos que están contaminados, ¿ya? Más adelante la profesora les va a hablar un poquito más de eso, así que yo no me voy a extender mucho más. Lo que sí, recalcar entonces que esto partió en la Universidad Autónoma. Cuando hicieron el primer estudio, se dieron cuenta que esta bacteria podría ser una bacteria distinta, una bacteria nueva, y en ese caso, entonces me pidieron el apoyo para hacer la caracterización, porque como les decía, para hacer una caracterización, una descripción de bacterias, se necesita gente que sepa trabajar en ese ámbito para hacer la descripción. A raíz de eso, entonces, les vamos a seguir contando cómo se hizo, pero salió este artículo que es el que está en cuestión, ¿cierto? Donde su título es Pseudomonas attackamensis, aislada de la rizósfera del desierto florido, de una planta del desierto florido en la región de Atacama. Si se fijan, aquí hay mucha gente participando, no solamente nosotros, sino que la gente de la Universidad Autónoma, también hay gente de línea, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria, que están interesados en utilizar este tipo de bacterias en la agricultura principalmente, nosotros y también gente de la Universidad de Santiago. Algo importante de acá es que en un artículo científico, para los que no saben, normalmente hay dos tipos de autores importantes. El primer autor normalmente es el que se lleva la mayoría del trabajo y que normalmente hace el primer borrador del artículo, y los autores que tienen el sobrecito son los autores correspondientes, son los que normalmente dirigen el estudio, ¿ya? Entonces, en este caso, somos dos autores correspondientes, la doctora Silva Moreno, que trabaja en el INEA, y yo, que dirigí principalmente la parte de
descripción bacteriana. Bueno, dijimos entonces que las bacterias se describen por taxonomía polifásica, entonces vamos a contarles un poco la historia de cómo es esta bacteria, ¿cómo se llama? La Pseudomonas atacamensis. Primero, cuando uno hace la taxonomía polifásica tiene que ver la filogenia, y para hacer la filogenia tiene que estudiar el gen del 16S ribosomal. Este gen es un gen que se caracteriza porque en su estructura terciaria tiene algunas zonas que están expuestas y que son hipervariables. Y esas zonas nos permiten diferenciar unas bacterias de otras. Normalmente, este gen es capaz de diferenciar una bacteria por lo menos hasta nivel de género, y en algunos casos también a nivel de especie, ¿ya? En la mayoría de los casos nos presenta ciertas complicaciones para diferenciar a nivel de especies, pero ¿cómo se llama? Se puede resolver con otras herramientas, pero por lo menos nos orienta hacia dónde va. Este gen, si nosotros estiramos esta molécula, veríamos algo como esto. Es un gen de aproximadamente 1500 pares de bases, que tiene estas 9 zonas que están descritas con B, que son las zonas hipervariables. Y esas son las zonas responsables de poder diferenciar una bacteria de otra. Este gen es el que nos ha permitido hacer los estudios filogenéticos, que son los que actualmente rigen la clasificación de todos los seres vivos. ¿Ya? Gracias a los genes ribosomales podemos diferenciar tanto organismos unicelulares como pluricelulares, y esto fue obra de un científico estadounidense, Carl Voss, que en el año 1980 aproximadamente tomó los genes 16, el 16S de la mayoría de las bacterias que se conocían en ese momento, y también el gen 18S de células de animales, de células eucariotas, y generó este árbol de la vida. Este árbol de la vida entonces fue el que por primera vez separó bacterias, arqueas y eucarias en una nueva conformación que se llama dominio, que se superpuso a las antiguas divisiones que habían en reinos, ¿ya? Antiguamente estos dos grupos, el grupo bacteria y el grupo arquea, pertenecían como un mismo reino, y se pensaba que este grupo de bacterias era un grupo de bacterias más antiguas, por eso se llaman arqueas, como si fueran más antiguas. Pero en realidad, cuando hicieron los estudios filogenéticos, se dieron cuenta que las arqueas son bacterias mucho más evolucionadas que las del reino bacteria, y están en una etapa intermedia entre las células eucariotas y las células bacterianas. Bueno, eso era para contarles un poco por qué se utiliza el gen 16S. Entonces, hicimos el gen 16S de esta bacteria, y nos dimos cuenta que en realidad el gen 16S no era tan bueno, porque no nos permitía separar claramente varias especies del género. Y eso es porque el gen 16S en este género, en el género Pseudomonas, es muy parecido. Eso significa, por ejemplo, que entre esta, que es Atacamensis, y Moraviensis, que es la más cercana por 16S, de los 1500 pares de bases se diferencian solamente en 5 o en 6 pares de bases. Eso no es suficiente para decir que esta es una nueva especie. Entonces, ¿cuál fue el paso siguiente? Considerando los avances que hay en la tecnología, decidimos hacer una secuenciación del genoma completo de la bacteria, ¿cierto? Esto se hace extrayendo el DNA bacteriano de un cultivo que se tiene en placa, y se manda a secuenciar a empresas que son especializadas y que nos dan esta secuencia. A partir de ese genoma nosotros obtuvimos algunos genes constitutivos de la bacteria que nos permitieron diferenciarla de mejor manera que solamente con el 16S. Y por lo tanto, con estos genes mezclados, que suman en total más o menos 10.000 pares de bases, o sea, es como 6, 7 veces más que el 16S solo, pudimos diferenciar finalmente de esta Moraviensis y de otras especies bacterianas mucho más claramente. Por lo tanto, con esto seguimos avanzando en el estudio, porque ya confirmamos hasta cierto punto
que la bacteria era una especie nueva. Entonces, ¿qué seguía a continuación? Bueno, cuando uno describe una bacteria, entonces tiene que fijarse que en realidad esa bacteria no esté descrita en ninguna otra parte en el mundo, y para eso se hacen comparaciones eh, con los genomas que están depositados en las bases de datos. Y para eso se usan herramientas como esta, que esta es una herramienta, solo un ejemplo, porque se usan varias para estar seguros, y esta es de la colección alemana de cultivos, y en esta obtuvimos algunos resultados que nos confirmaron que, que esta especie nueva, o sea, que esta bacteria que nosotros teníamos era una especie nueva. ¿Cómo se define esto? Nosotros tenemos que fijarnos que el porcentaje de similitud entre la bacteria que tenemos y las que están depositadas en las bases de datos sea menor a 0,95. ¿Ya? Si es menor a 0,95, entonces significa que es algo distinto. Y nosotros entonces confirmamos con esto, acá está nuestra bacteria, confirmamos que era distinto porque todos los índices eran menores a 0,95, excepto este, que es una Pseudomonas moraviensis, que antes estaba descrita como moraviensis, pero gracias a este estudio nos dimos cuenta que estaba mal identificada, y actualmente esta también es otro representante de Pseudomonas atacamensis, ¿ya? Pero el resto son todas 0,90, son todas bajo 0,95, y por lo tanto concluimos que con esta prueba podemos eh, finalmente asegurar que esta es una especie nueva. Aprovechamos de estudiar el genoma, ¿cierto? Obviamente porque tenemos en el genoma toda la información de la bacteria, y empezamos a buscar distintas características. Entre ellas, por ejemplo, encontramos que la bacteria tiene muchos genes de resistencia a metales como cobre, cobalto, zinc, cadmio. Significa que es una bacteria que puede resistir a la presencia de metales. También vimos que tiene presencia de sideróforos, que también ayudan a aumentar esta tolerancia, ¿cierto?, de compuestos tóxicos. Por lo tanto, confirmamos un poco la hipótesis de que las bacterias que están en el desierto son bacterias muy resistentes, y esta específicamente es bastante resistente porque tiene altos genes de resistencia. Cuando nosotros pretendemos ocupar una bacteria en la agricultura, luego tenemos que confirmar que esta bacteria no es una bacteria patógena, ¿ya? Entonces, lo que hicimos a continuación fue buscar genes de virulencia, y lo bueno es que no se encontraron genes de virulencia importantes, solamente se encontraron algunos transportadores, algunos genes que no son realmente factores de patogenicidad importantes, y por lo tanto podemos decir que esta bacteria es inocua en el caso que la utilizáramos en otras plantas. Y por último también buscamos si en bases de datos especializadas, si es que esta bacteria presenta características PGPR, que son las características que permiten que la bacteria ayude en el crecimiento de de las plantas. Por ejemplo, fijando nitrógeno, solubilizando el fósforo que está presente, ¿cierto? Porque recuerden que las plantas necesitan que las bacterias les ayuden a utilizar los minerales que se encuentran en el suelo, ¿ya? Y entonces, según esta base de datos, encontramos por lo menos 15 genes que están asociados con características PGPR. Esto también lo va a mencionar luego un poquito más adelante la profesora. Continuamos entonces, como les había dicho entonces, también ahora hay otras características que se exigen en el caso del género Pseudomonas. Para poder describir una especie nueva, se tiene que hacer un estudio quimiotaxonómico desde el punto de vista de la composición de los ácidos grasos de la bacteria. Y entonces esto la mandamos a la colección belga de cultivos de Ghent, y ellos nos dieron el perfil de lípidos que tiene esta bacteria, y con ese perfil nosotros confirmamos que pertenece al género Pseudomonas. Así que íbamos bien, súper bien encaminados en esto, y entonces en ese momento faltaba solamente hacer la descripción fenotípica de la bacteria, y cumplir con todos los requisitos necesarios para poder publicarla. Y dentro de los requisitos que uno
que uno tiene que cumplir para poder publicar una especie nueva, está que esta bacteria tiene que estar disponible en colecciones de cultivo, que son donde guardan las bacterias a nivel mundial. Tiene que estar en 2. Entonces nosotros la mandamos a la colección sueca, que es la CCUG, que es la colección de cultivo de la Universidad de Gotemburgo, y también lo enviamos a la colección belga, que está en Ghent, Bélgica, y que se llama LMG. Y bueno, cuando uno deposita esta bacteria en la colección de cultivo, le entregan un número que es con el que uno después va a identificar para siempre esta bacteria. Entonces, en nuestro caso, tiene 2 nombres que serían, o 2 claves que serían LMG 31516, y en el caso de la CCUG está ahí. Acá, 73898. La T significa que es la cepa tipo, que es la primera que se describe de la especie. Eso entonces, bueno, reitero mis agradecimientos por formar parte de esta presentación y también para que sepan, chicos, con respecto a un poco mi experiencia y la del profesor con respecto a las investigaciones. Yo, al igual que ustedes en esto, he aprendido muchísimo, no solamente de las bacterias, sino que he tenido que leer y aprender con respecto a algunas características de los suelos, en este caso el desierto, para poder ir interiorizándome y entender qué es lo que se quería hacer y formar parte de este equipo que obviamente son investigadores que ya tienen una experiencia, que han trabajado en esto y que han ido avanzando en la búsqueda de las respuestas con respecto a cosas que van apareciendo. Como decía el profesor, creo que en la mayoría de las investigaciones no es que uno esté buscando lo específico, sino que se encuentra por casualidad con algunos elementos que son de interés general o más específicos y que uno tiene que aprender a diferenciarlos. ¿Ya? Para quienes han sido estudiantes nuestros, saben que en bacteriología principalmente nosotros vemos mucho de la parte fenotípica, ¿cierto? Caracterización fenotípica, y esa es la forma en cómo les enseñamos a diferenciar las bacterias. Tenemos varias formas y en el laboratorio tenemos herramientas para eso. La caracterización fenotípica en este caso partió quizás con la ayuda de microscopía electrónica de transmisión, ¿ya? Un modelo bastante avanzado con lente objetivo de molo dual que presenta rendimiento superior de alto contraste y alta resolución. Esa es la característica de este microscopio y principalmente lo que nos permite es, como muestra la imagen, verificar obviamente el flagelo polar que tiene la bacteria y las características y las mediciones que nosotros también podemos diferenciar y que nos pueden acercar quizás al tipo de bacteria que estamos estudiando. ¿Ya? En este caso sabemos que, como decía el profesor, la bacteria tiene ciertas características, un patógeno ubicuo, oportunista, bastante persistente en los medios en general, en el medio ambiente, pero tiene características de este flagelo polar que le confiere motilidad. Se considera también que es una especie como bacteria facultativa. Conocemos también ciertas características de crecimiento en algunos medios de cultivo. Y ahí está, características que tienen bacilo gram negativo, cortos, encapsulados. Cuando estamos en los laboratorios de bacteriología, trabajamos con la tinción de Gram, que nos da una gran posibilidad de entender y conocer o diferenciar las características de las bacterias. Y a grandes rasgos nosotros sabemos si estamos en presencia de un bacilo gram negativo o una Coccacia gram positiva generalmente. En este caso, evidentemente, son bacilos gram negativos con las características que aparecen ahí como no formadoras de esporas. Otra característica también que siempre porque esto vamos del macro al micro, nos diferencia de muchas otras bacterias esta característica de no fermentadores, ¿ya? Y que además producen pigmentos. Sabemos, y también lo enseñamos así, es una característica de estas bacterias que son bacterias oxidasa positivas, ¿ya?
Catalasa positiva también, la mayoría de las especies del género no crecen bajo condiciones ácidas, crecen en agares especiales también, y cuando estamos en el laboratorio sabemos que de acuerdo al crecimiento que tengan en distintos medios de cultivo, como en agar sangre, maconkey, o algunos más específicos como un medio King A y King B que utilizamos para las pseudomonas, podemos diferenciar y ver su crecimiento con respecto a si fermentan o no lactosa, a las hemólisis que tienen, y de qué manera vamos a ver esta diferenciación, primero morfológica. El profesor explicó obviamente cómo llegamos a todo esto, pero en el laboratorio, y si bien deben recordar muchos, espero, porque así los vimos en muchos laboratorios, estas son características de crecimiento de las bacterias, en este caso Pseudomonas, y que muchas veces vimos, obviamente, como aparece en la imagen de la izquierda, en un medio agar sangre, con esta pigmentación brillante, más opaca, grisácea, de una Pseudomona. Arriba aparece el crecimiento típico con estos pigmentos que también son característicos de este tipo de género bacteriano. Y abajo dejamos una fotografía que es el clásico agar maconkey, donde también tenemos algunas diferenciaciones importantes que nos dan un primer acercamiento a una diferenciación bacteriana. Aquí aparecen 3 bacilos gram negativos, pero que tienen características bien diferentes entre sí. Sin embargo, aparece la típica Klebsiella, una Escherichia coli en este caso, y la Pseudomona, para que vean que con respecto a diferencias de crecimiento en este tipo de agar, la mucosidad que presentan, la pigmentación en el caso de la Pseudomona, nosotros podemos hacer diferenciaciones más específicas y llegar finalmente a concluir o a confirmar, mejor dicho, que es una bacteria, este bacilo gram negativo no fermentador, que va a tener producción de algunos pigmentos, ¿ya? Lógicamente también hay otras características que muchas veces la docencia les enseñamos, la capacidad que tiene de producir diferentes tipos de morfología en sus colonias. Estas pigmentaciones están formadas por cápsulas de polisacáridos, crecimientos generalmente confluentes que van a ver, como les decía, que presentan un brillo metálico y algunas presencias de, como aparece más arriba, ese es un medio King B, donde se puede ver la producción de pigmentos en esos cultivos. Y para nosotros es muy importante hacer esa diferenciación, ¿ya? Eso aparece se puede hacer una medición con luz ultravioleta, con longitudes de onda que permitan hacer esa medición y esa pigmentación, ¿ya? ¿Qué más? He recomendado demostrar producción de estos pigmentos, de piocianina, por ejemplo, o de otros pigmentos que producen también estas bacterias, y de acuerdo a eso podemos, primero, esta pseudomona, ir acercándonos más y finalmente determinar que estamos dentro de como decía el profesor, filogenéticamente, estamos dentro de este grupo de pseudomonas. Sin embargo, nos adentramos más a este grupo al que pertenece la pseudomona aeruginosa y la pseudomona fluorescens, que en este caso es el grupo al que pertenece nuestra bacteria, la Pseudomonas thakamensis, que pertenece al grupo de fluorescens, del grupo Corensis, ¿ya? Donde aparecen además otros tipos bacterianos, y como nosotros sabemos, y como él explicó también, están en este grupo porque se compara en la determinación las características que son más cercanos por este 16S, ¿ya? Y se concluye entonces que forman parte de este grupo. Como siempre aprendimos y revisamos, hay características diferenciales que tienen que ver mucho y dependemos de esta utilización que tienen las bacterias con los carbohidratos, ¿ya? En este caso, ahí pueden ver una tabla muy didáctica que muestra características diferenciales de Pseudomonas thakamensis y de las especies que ya les mencionaba, con respecto a cómo es el pigmento fluorescente en el medio King B que les estaba hablando, que obviamente si pertenecen a este grupo, todas tienen esa presencia de pigmento. Crecimiento a 37 grados Celsius, por ejemplo, en el caso de la Pseudomonas thakamensis. También tenemos utilización de citrato, la mayoría son citrato positivas, y algunas diferenciaciones que la hacen más específicas, que en el caso de nuestra bacteria, por ejemplo, utilización de L-arabinosa, de las esterasas, y otros compuestos que definitivamente una vez que
este grupo de pseudomonas se agrupa en este grupo más específico con respecto a la fluorescencia que producen a través de estos pigmentos. Se van buscando, y en el fondo no es decidir qué tipo de bacteria, nosotros no sabemos hasta aquí a lo mejor qué bacteria podría ser. Sí tenemos que describir qué es lo que la bacteria tiene, y en base a esas características hacer las diferenciaciones y empezar a descubrir que no corresponde a ninguno de las características o de los elementos o de las conformaciones metabólicas, por decirlo de alguna manera, que ya estaban descritas en otros tipos o en otras especies bacterianas. Entonces, en esta tabla yo creo que se resuelve muy bien con respecto a cuáles son la utilización en base a los carbohidratos para los aislamientos de esta pseudomonas. ¿Ya? Entonces, a manera de resumen, ¿de qué manera nosotros determinamos esta Pseudomonas atacamensis? Obviamente con todas las explicaciones que ya escucharon, pero en términos generales, con estos crecimientos de bacterias en colonias en agar-LB, con ciertas características, sabemos que las bacterias tienen que crecer bajo ciertas condiciones, y en este caso se utilizaron dos tipos de APIs que en los laboratorios también les hemos mostrado, hemos determinado muchas veces, el API SIM y el API 20, donde también tuvimos determinaciones específicas que ya les mencionaba con respecto a esterasa C4, esterasa lipasa, y en el caso del API 20 de glucosa y la L-arabinosa, que en ese sentido hicieron una mayor diferenciación con respecto a las pseudomonas de otro tipo de pseudomonas y dejarlas establecidas en esta cepa M7B1T, ¿ya? Que es estrictamente aeróbica, positiva para oxidasa, catalasa, y que fue negativa para la producción de H2S. Entonces, si se fijan, se empieza de estos estudios muy grandes, no, está bien, pasa nomás, gracias, para poder ir achicando este espacio, este estudio, para finalmente poder conseguir identificar una bacteria que claramente era distinta por la utilización de los azúcares, cómo se comportan, o de qué manera podemos identificarlas con estas pruebas bioquímicas que ustedes saben que en microbiología son tan importantes para nosotros. Junto con esto hay otras pruebas, obviamente, que uno tiene que ir conociendo, ir aprendiendo. Aquí aparece la prueba del mosaico del tabaco, donde aparecen distintas formas de pruebas con respecto a metabolitos secundarios y la actividad pectinolítica, en este caso en papas, ¿ya? Y la hipersensibilidad en el tabaco. Aparece ahí la letra A, la solubilidad de fosfato, que es una característica buena y que se evalúa con estas bacterias. Entonces uno puede definir que en este caso sí ayuda a la planta, que tenga esta característica. Perdón. Con respecto a la hemólisis, se asocia a la patogenicidad y en este caso está negativa, entonces también es bueno. Y aparecen sideróforos que en el test se produce poco en este caso, y que, como decía el profesor, es un indicador de asociación a la resistencia con los metales, ¿ya? Con respecto a la actividad pectinolítica también, que aparece en las muestras 2, aparece un control positivo, control negativo, y en el caso de la muestra también tiene más certeza, más cercanía al control negativo. Ya por ende también es un buen indicador. Y aparece también ahí la muestra con respecto a la prueba del mosaico del tabaco, donde también vemos algunas indicaciones o características favorables que en este caso presenta la bacteria para el crecimiento de ciertas plantas. Y en el fondo, con este trabajo, que por un lado es el descubrimiento de esta bacteria y las características que tiene la bacteria asociadas a la utilización o el crecimiento de estas plantas, la presenta como una muy buena bacteria para que presenta características de resistencia en condiciones adversas. Nosotros conocemos las pseudomonas, sabemos que tiene esa característica en humanos de alguna manera, pero en plantas también es una buena característica para poder protegerla de las condiciones ambientales que sobre todo se presentan, por ejemplo, en el desierto de Atacama, ¿ya? Entonces, como dice ahí, es un buen candidato para mejorar los suelos contaminados por metales pesados.
Y esa es gran parte del descubrimiento de esta investigación y poder entender que de esa manera se pueden trabajar y se pueden cultivar este tipo de bacterias. Con respecto a estos PGPR, las en inglés del Plant Growth Promoting Rhizobacterium, que son cosas que uno va aprendiendo, que son estas bacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Como dice ahí, son bacterias de suelo que colonizan en forma competitiva el sistema reticular de las plantas. Pueden amplificar o suprimir la señalización de estrés de las plantas, ¿ya? Las plantas también se estresan. Entonces, evidentemente, una planta que está más estresada a lo mejor va a utilizar más agua, va a necesitar más agua, y se mejora ese aspecto también. Hay otro término que es la bioremediación, que es una tecnología prometedora para el tratamiento de sitios contaminados. La verdad es que se está utilizando bastante en el mundo en general. Es de bajo costo y lleva a la completa mineralización y no requiere técnicas sofisticadas, ¿ya? Aquí aparece este otro término que es la rizoremediación, que está asociado también, que tiene que ver con el tema de las raíces, incrementa la diversidad del número de microorganismos en la biosfera, proporcionado a través de carbono, nitrógeno y ciertos exudados radicales, ¿ya? Entonces, en definitiva, el descubrimiento de esta bacteria va de la mano con todos los beneficios que se pueden encontrar o que se pueden ver evidentemente en los suelos. Esta cepa presentó un conjunto de genes asociados, como dice, con PGPR, se quiere decir, y se pueden usar en la recuperación de los suelos. Debido a su diversidad metabólica, pueden utilizar diferentes compuestos químicos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, lo que convierte a este microorganismo interesante para los procesos como la bioremediación o la biotransformación, que como les decía son terminologías bastante importantes en el tema de la agronomía, a lo mejor un poco más lejanos para nosotros, pero igualmente importante, y por eso esta colaboración de investigación, ¿ya? Nosotros sabemos que el desierto florido es un fenómeno que se produce en el desierto de Atacama, en nuestro país, precioso, un desierto que está definido como el más árido del mundo, y consiste en la aparición de gran diversidad de flores en aquellos años, en los años donde hay mayores precipitaciones, ¿ya? Donde generalmente supera la normalidad de lluvia. Climáticamente es un evento que se relaciona con el fenómeno del Niño, que está de la mano con un sobrecalentamiento de las corrientes marinas. En ese sentido, las flores abarcan lo que crece ahí, más de 200 especies, es un fenómeno muy bonito. La gran mayoría de esas son de carácter endémico, predominan las especies diferentes, si se tratan de una zona costera interior obviamente, pero florecen de manera simultánea durante este periodo que es conocido. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Si estamos definiendo esta característica, este desierto y este fenómeno que es mundialmente conocido, más este descubrimiento de la bacteria, va a ser muy importante, ya que este microorganismo puede ser aplicado en términos investigativos a nivel agronómico, como fertilizantes, estimuladores, usados como en este proceso de fitorremediador, dependiendo de los tipos de mecanismos que están involucrados en la producción de biofertilizantes o en la utilización de algunos compuestos como el nitrógeno, el fósforo, el hierro, que son capaces de sintetizar compuestos similares a hormonas, quizás, si lo queremos llevar a la parte más clínica humana, y de alguna manera regular o modular el desarrollo de las plantas. Entonces, ¿cuál es la importancia? La aplicación finalmente de este microorganismo va a tener muchas ventajas con respecto o sobre los pesticidas, es una forma más segura, ¿cierto? El posible daño ambiental y el riesgo para la salud va a ser mucho menor, por supuesto, presentan actividad específica, sabemos que las bacterias actúan de esa manera, y son más específicas también en pequeñas dosis. Se pueden multiplicar en el sitio de acción, pero son controladas igualmente por la planta. Entonces, si se fijan, la posibilidad que nos proporciona este tipo de investigación en términos de toda la gente que trabaja a nivel de suelos, de plantas, es bastante importante y quizás va a ser el inicio de una posibilidad de estudios mayores, de colaboraciones, y que se pueda seguir trabajando y seguir haciendo otro tipo de estudios que estén asociados y que puedan mejorar, evidentemente, las posibilidades investigativas y de mejoramiento, sobre todo en este caso de nuestros suelos y de las plantas.
Y para finalizar, en realidad, ahí mostrarles algunos artículos que aparecieron, por un lado en la derecha, o en la izquierda, todavía no, publicación que apareció en un diario nacional, fue publicada en el Día de los Microorganismos, donde se hizo un mapa de los microorganismos chilenos, y ahí, como ven, aparece la Pseudomonas atacamensis, haciendo alusión a esta bacteria que fue descubierto gracias a este fenómeno que se produce en el desierto florido, y que apareció ahí haciendo un detalle muy bonito con respecto a la presencia de esta Pseudomonas atacamensis y a los avances que podría llevar junto con otras bacterias que aparecen ahí en esa publicación. Y en la derecha, la publicación que apareció en la página de la universidad, se nos hizo una entrevista, y donde pudimos contar un poco en qué había consistido nuestra participación en esta investigación, el trabajo que habíamos desarrollado, y principalmente la importancia de esta Pseudomonas atacamensis en investigaciones, o sea, en esta investigación en particular, y en trabajos que se puedan hacer a futuro, pensando siempre en el mejoramiento de técnicas tecnológicas o de medidas de mejoramiento, como les decía, para suelo principalmente. Y eso, ojalá que les haya gustado y que vean cómo se va haciendo esto. A lo mejor es mucha información, pero si tienen alguna pregunta. Bueno, yo quiero agradecer a los profesores de parte de Acatem y igual de todos los asistentes por darnos su tiempo, por exponer esta charla sobre la investigación que realizaron, que yo creo que por mí y por todos los que estamos acá lo encontramos súper interesante y nos sirve para aprender siempre un poco más, que eso es lo bello de nuestro campo. Así que ahora vamos a dar la sección de preguntas, van a ser un tiempo de 15 minutos, así que yo las voy a estar leyendo en el chat para que vayan escribiéndolas y podamos contestarlas con los profesores. No hay dudas, parece. Creo que hasta el momento la presentación fue un éxito porque no hay dudas. O estuvo muy claro, o se aburrieron mucho, Ahí tenemos una pregunta fue un poco enredado. Tenemos una pregunta de Camila Dufo que dice, ¿cómo fue para ustedes salir del ámbito clínico y meterse dentro de otro tema, que es como yo creo que la investigación o la bacteriología? Se le salió un improperio a alguien por ahí. Bueno, yo hablo por mí. El hecho de trabajar en este tipo de temas muestra un poco la versatilidad de nuestra carrera. Y quizás es algo que deberían rescatar ustedes a futuro, pensando que probablemente muchos, sobre todo los que entraron a la mención del laboratorio, entraron pensando en trabajar en hacer mezclas de cosas y tener resultados. Y yo creo que recordando un poco para atrás, cuando uno les preguntaba a los chicos de primer año qué querían, muchos decían ya desde la entrada del laboratorio, y muchos decían que querían trabajar en investigación. Pero investigación no solamente trabajar en temas clínicos, sino que nuestra formación nos permite entrar en otras áreas, y aquí queda totalmente demostrado. Nosotros obviamente no podemos abarcar mucho más allá en la parte de manejo de suelo porque no es nuestra área, pero sí en lo que es la bacteriología. Entonces, desde ese punto de vista, trabajar con un ser humano o trabajar con cualquier otro ser vivo es prácticamente lo mismo, solamente que uno tiene que entrar a conocer distintos tipos de bacterias eh, y de otros organismos, en realidad, que están presentes, en este caso en plantas. También podemos trabajar en pescados, en otro tipo de animales. Es como un poco, como digo, la versatilidad que puede tener nuestra carrera, y ojalá que lo tomen como un ejemplo, y que
después, si se interesan, también tengan la posibilidad de trabajar en otras áreas. Sí, concuerdo absolutamente con lo que dices y yo creo que en gran medida es lo que les decimos siempre en nuestras clases. O sea, les entregamos muchos contenidos, ustedes aprenden, pero finalmente son ustedes quienes deciden sus destinos y van a ver que una vez finalizado tienen las herramientas y las competencias necesarias para trabajar en lo que ustedes quieran, en un grupo de investigación, en la parte asistencial, trabajando con, no sé, a lo mejor con peces, con plantas, con aguas. Tenemos las competencias suficientes y la formación de ustedes les permite, ya conociendo bacterias, a lo mejor ir estudiando un poco más e ir adentrándose en el medio que ustedes estimen o que sea necesario. Bueno, muchas gracias por responder la pregunta. Y hay otra pregunta, pero no sé si se podrá hacer, que dice si podrían mostrar alguna fotografía de la bacteria. No sé si tienen... Ahí había Sí, una, la mostramos, Ah, ya, estaba esa. Es junto una con el foto de la microscopio, bacteria. ahí está, se ya. las presentamos, la Eh, Pseudomonas tacamensis. Tenemos otra pregunta, Sofía Montero, que pregunta cuánto tiempo tardó en total toda la investigación y surgieron algún tipo de inconvenientes durante todo este proceso, si es que surgieron. No sé si inconveniente en realidad. Duró más, bueno, en total yo creo que como un año. Quizás los inconvenientes que se pueden presentar a veces cuando se trabajan con distintos grupos de investigación es coordinar a veces algunas tareas comunes, pero en este caso yo creo que no tanto porque el trabajo estaba como, o sea, este es un trabajo bastante orientado. No, no hay tantas hipótesis de por medio ni tantas preguntas, sino que es como que tenemos que demostrar que es una especie nueva y después de eso hacer la descripción. Entonces es un proceso que una vez que uno lo hace varias veces, entonces ya se vuelve un poco más fácil, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que no sé, no recuerdo tantas complicaciones. Quizás el hecho de que la bacteria sea nueva, a veces determinar las características que tiene pueden ser un poquito más complicadas. No sé si eso puede contarles un poco la profesora. Yo creo que sí, principalmente esa podría ser una de las complicaciones y uno tiene que estar súper seguro. Imagínense cuando hacemos determinaciones en los laboratorios de lo que sea y les decimos, ¿están seguros? ¿Están seguros? Aquí están seguros no solamente para lo que estamos haciendo dentro de un laboratorio en cuatro paredes, sino que algo que va a salir a nivel internacional y con lo que se va a regir eh, toda una normativa, una nomenclatura con respecto a esta nueva bacteria que se está descubriendo, de tener la certeza de que es así, de que las pruebas corresponden a lo que nosotros creemos, es súper importante. A lo mejor en la investigación, o sea, ser cuidadosos, ser meticulosos con eso. A lo mejor respondiendo, estaba pensando, no sé si tipo de problema, pero que los chicos sepan que, por ejemplo, esto se publicó y el trabajo que significa llegar a una publicación igual es importante. O sea, tú, Arturo, estuviste ahí, o sea, escribiendo el artículo tampoco se escribe en español, va en inglés, y sí, ahí uno tiene que hacer un montón de revisiones. Nos mandamos, no sé cuántos correos hay de por medio, haciendo revisiones, correcciones, que se le cambiaba una cosa, que se le agrega una foto, que tienen que estar todos de acuerdo, que lo volvíamos a revisar. Creo que ese es un trabajo que también es importante que sepan. Está toda la parte dentro del laboratorio, pero hay una parte importante también más en la escritura, el análisis de los resultados, que es importante. No sé si será un problema, pero que es un trabajo asociado grande. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta de Matías Ábalos Yáñez, y él dice que él vive en Calama y que está en el medio del desierto de Atacama y que él tiene un jardín con plantas y cultivos de frutas. Él pregunta si creen que en su jardín es probable que hayan de estas bacterias o creen que solamente están asociadas a las flores del desierto. Es probable que estén las bacterias porque si nosotros lo llevamos al ámbito del ser humano, nuestra microbiota es bastante común en poblaciones. Nosotros, por ejemplo, la gente que comparte ciertos espacios, mantiene más o menos la misma microbiota, una composición parecida. Las familias tienen microbiotas comunes,
después las comunidades van teniendo ciertas características comunes, y en este caso estamos hablando como de la microbiota del suelo. Entonces, si él vive en esta zona que está como en el mismo lugar geográfico, es muy probable que en la tierra de sus plantas pueda encontrar de estas mismas bacterias, sí, totalmente. Tendríamos que ir a su jardín a ver qué pasa con esas Claro. bacterias. Un muestreo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Franco Castillo, que dice de que si las bacterias tienen alguna intervención en el color destacado de las flores que allí crecen. No, no lo creo. Solamente les ayuda en el crecimiento. A lo mejor es difícil también dar una respuesta, o sea, es muy probable que no tenga nada que ver, pero ser tan certero en esa respuesta, a lo mejor habría que investigar un poquito más. La siguiente pregunta es de Karen Giselle Villegas y dice de que ¿qué consejos les podrían dar ustedes a todos los como tecnólogos médicos que les interesa y quieren comenzar en el área de la investigación? Yo creo que una de las primeras cosas que tiene que saber el estudiante de tecnología médica es que el camino de la investigación primero tiene que ser algo que les guste, y es un camino también un poquito largo, ¿no? Saliendo de la universidad no van a poder hacer, por ejemplo, investigación a este nivel. Es un camino que va a ser con ciertas etapas, y si deciden tomarlo, yo lo recomiendo porque para mí ha sido un camino bastante con muchos buenos momentos y mucha satisfacción, y por lo tanto lo recomendaría. Pero sí les puedo decir que es un camino largo y que tienen que ir tomando decisiones en el momento en que salen de la carrera, decidir empezar a trabajar más en el área de investigación que en el área clínica. eh, o sea, eso ya significa una decisión de dónde voy a trabajar. Y después de eso, tienen que continuar su formación, hacer magíster, doctorado, idealmente, para que puedan estar a cargo de sus propias investigaciones. Ese sería como mi consejo. Gracias. Me había saltado, no sé si la profe Caro quiere hablar o continúo. No sé, la verdad es que como mi experiencia a lo mejor es bien distinta a la del profe Arturo, yo creo que yo he llegado aquí por casualidad y he estado formando parte, en ningún momento a lo mejor pensé que iba a estar, pero sí la universidad nos da la posibilidad de hacer investigación. Tuve la suerte de empezar a trabajar con Arturo, y en alguna medida uno también va formando grupos de trabajo. Y en este caso, él me invitó a participar y por eso formé parte de este grupo de investigación, que ahí estoy viendo una pregunta de la Valentina también. Sí, eso mismo. Había una pregunta que me había saltado de Valentina González, pido perdón, que era que cómo habían llegado a ese grupo de investigación. Al grupo que hizo me imagino que al que hizo Mm. la descripción. Sí. El Matías. Bueno, claro, no, en realidad el grupo de investigación es un grupo de investigadores conocidos, los que trabajan en la parte de tierra. En este caso, hablando del estudio de la descripción, es al revés. La experiencia en taxonomía bacteriana en realidad es más mía, y por eso ellos acudieron, entre comillas, a mí para hacer para hacer la descripción de la bacteria. ¿Ya? Eso. Ya, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jocelyn López Acosta, si existe evidencia de que la bacteria puede producir alguna patología diferente de las pseudomonas aisladas en clínica. Mira, en el genoma, porque todas las características de la bacteria están en el genoma. Nosotros pudimos ver características que nos interesaban, eran patogénicas para plantas, porque se va a usar en plantas. Y algunas son parecidas, por ejemplo, los aparatos de secreción tipo 3 u otro tipo de proteínas son parecidas entre patógenos de plantas y patógenos de animales, y de eso no presenta ninguna. Eh, lo que sí tiene mucho, y es un poco preocupante si es que fuera capaz, yo creo que es difícil que colonice a un humano por las temperaturas a las que crece, pero en el caso que creciera,
es una bacteria muy resistente, es resistente al ambiente y también podría, o sea, tiene características de resistencia a antibióticos. Entonces, ese podría ser el riesgo más importante que pudiera producir esta planta en el caso que nos llegara a colonizar a nosotros, más que patogenicidad per se. O sea, entraría como en el grupo de las bacterias oportunistas, como su pariente cercano, la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta de Cristian Rivera que dice que si esta bacteria podría ser utilizada en un futuro de modo de limpieza o recuperación de suelos contaminados con desechos de la industria minera, como por ejemplo el cobre. ¿Eso lo puede responder la profesora? Sí, se utiliza, o sea, de todas maneras, sobre todo, por ejemplo, por contaminaciones de petróleo y similares actualmente. Yo no lo sabía y sé que así se hace y hay varios protocolos que están estandarizados con respecto al tratamiento de suelos con tipo de bacterias así. Y otra pregunta como en relación a eso, si la de Valentina Arcos, que dice que si esta bacteria en un futuro se podría utilizar en zonas agrícolas que sufren como sequías, por ejemplo. Considerando las mismas características que les contamos, sí, absolutamente. Y por eso es tan importante que se puedan hacer este tipo de investigaciones, porque en el fondo se juntan conocimientos de equipos multidisciplinarios. Nosotros creo que en alguna medida somos expertos en bacterias, con personas que necesitan un suelo que tenga las características y las condiciones otorgadas por el suelo propiamente tal o las plantas que están en esos lugares. Entonces sí, se puede realizar. Gracias. Tenemos una pregunta de Ignacio Rego que dice de que para obtener los resultados de la colección belga, ¿cómo es el envío de muestras hacia el extranjero? El envío de cualquier tipo de bacteria se hace respetando unas normas internacionales que son las normas IATA. Normalmente se condice con la normativa chilena que dice que cuando uno traslada una bacteria de una región a otra, por ejemplo, tiene que ir en un triple embalaje, donde la última etapa tiene que estar señalizada con el grupo de riesgo al que pertenece y tiene que ser una caja resistente. Así se manda por avión, en courier, por ejemplo en FedEx o en otra empresa similar, eh, y eso entonces llega en un par de días allá y como la bacteria resiste cierto tiempo, llega viva y allá la toman ¿cómo se llama? La caracterizan nuevamente, repiten las pruebas moleculares para confirmar que lo que le mandamos es lo que nosotros decimos y así entonces ellos la ingresan a su colección y nos dan el número y el certificado que les mostré. Eso es como bien rápido el proceso. Gracias. Jessica Álvarez pregunta si los costos son muy elevados al hacer este tipo de estudios. Sí son elevados, pero normalmente una de las características que tiene el hacer investigaciones que uno debe tener como ciertas fuentes de financiamiento también. ¿Ya? Entonces, los costos son como asociados también a los fondos que se disponen para eso. Entonces, por ejemplo, el envío tiene un costo, el depositarlo en la colección, por ejemplo, no tiene un costo. Las pruebas que se hacen, también una de las razones por las que se trabaja en equipos de distintas universidades que se comparten equipos. Por ejemplo, el microscopio que tenían en la Universidad de Santiago, nosotros no tuvimos que pagar por ese servicio, por ejemplo. O, por ejemplo, sí la secuenciación del genoma, pero la secuenciación del genoma ¿cómo se llama? Es un costo, como digo, tampoco tan alto como para que está dentro de los estándares de lo que se hace y de los fondos que se manejan en investigación. Ahora, si yo no tuviera ningún fondo, sí es un valor importante. Entonces, eh, depende un poco de eso, de los fondos que se dispongan. Si es que lo vamos a considerar caro o no. A eso me refiero. Gracias, profe. Pero, y en ese sentido, a lo mejor comentarles que para hacer una investigación, generalmente tiene que estar asociado a algún proyecto, pero no es cosa que uno diga, voy a investigar esto y listo, y necesito esto, porque igual es dinero que uno tiene que
que tener o disponer para poder empezar a hacer toda la serie de opciones que uno quiere en esa investigación. Entonces, generalmente tiene que estar asociado a algún tipo de proyecto. Mira, Matías nos invitó a su casa. ¿Verdad? Matías Ábalos, sí, dice, vengan nomás. Ya, Matías. Está grabado, así Gracias. que vamos a dejarnos caer por ahí. Gracias, profe. Bueno, vamos a responder la última pregunta. Las demás preguntas, si quieren hacerle llegar más dudas a los profes, se les puede enviar la duda, yo creo que por correo, no sé Y si... al correo electrónico no hay problema. Ya. Dale nuestro correo. La última pregunta es de Alejandra Romanet Ortega, que pregunta que si se podría encontrar en otra zona del país o si han pensado en investigar hasta dónde está presente geográficamente la bacteria. Por ahora yo creo que esa no es una pregunta que nos hagamos. Eso normalmente cuando uno va a hacer una investigación tiene que responder preguntas, ¿cierto? En este caso no creo que sea como la pregunta, sí. En este caso lo más importante para esta bacteria es seguirla estudiando desde el punto de vista, como decía la profesora, cuál es su potencial de remediación de suelos. Y esos sí son estudios que se deberán hacer a futuro con esta bacteria, pero no necesariamente ubicarla en otros lugares geográficamente. Bueno, gracias. Quiero agradecer igual de nuevo a los profesores por esta charla. Estuvo súper interesante y ahora le voy a dar el paso a mi compañero Cristian, que él va a dar por finalizada la charla. Bueno, como decía el Feña, reiterar los agradecimientos. Creo que quizás me estoy tomando el atrevimiento de hablar por muchos de acá presentes, pero creo que es un orgullo el hecho de que se haya descubierto una nueva especie de bacteria y que provenga también de profesores de la escuela, porque eso le da a entender también a uno el nivel de profesionalismo y las capacidades importantes que uno adquiere para en el día de mañana poder hacer una investigación significativa acá en Chile. A eso uno lo motiva a quizás aspirar a muchos más objetivos y a seguir de alguna manera alimentando la fuente de datos que hay acerca de los conocimientos acá en Chile. Así que, por lo menos de parte mía, es un orgullo que ustedes sean los colaboradores principales de este descubrimiento tan importante. Y segundo, bueno, agradecerles por la participación, por siempre tener la disposición de estar en base a nuestras expectativas y a las actividades que tengamos como planeadas. Eso siempre se agradece muchísimo, porque nos motiva a seguir teniendo como referentes a profesores que sabemos que se manejan excelentemente en el área. Así que les quiero también dar las gracias a todos los que asistieron. Estamos muy contentos con la convocatoria enorme que tuvo esto. No, en un principio no pensamos que iba a llegar a tanto, teníamos la expectativa que sí, pero uno siempre va encontrando de alguna manera como baches en el camino, pero agradecemos muchísimo la difusión que ha tenido. Queremos seguir proyectando este mismo nivel de calidad para ustedes en las siguientes jornadas que queramos planear y por supuesto contar con su participación siempre, tanto por parte de los profesores como por parte de todos los asistentes a dar la charla. Ahora le quiero dar el paso finalmente a mi compañera Camila, que les va a hablar un poquito de lo que es el concurso, así que si los profes se quieren quedar para verlo, si Cristian, no... mira, antes de despedirnos, yo creo que el concurso es de ustedes, no sé, solo agradecer tus palabras, agradecer la invitación. Y la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, muchas de las cosas que hacemos es por ustedes y para ustedes. Nosotros estamos aquí porque estamos formándolos, porque nos gusta lo que hacemos y de verdad que es una motivación, o sea, que nos hayan incorporado en actividades como estas, de verdad que para nosotros es muy importante y es muy motivador. Así que muchas gracias y ojalá que tengamos muchas instancias como esta. Y los felicito porque es una iniciativa muy, muy linda. No bajen los brazos, siempre van a haber problemas en todas las actividades, en todas las situaciones, pero creo que es parte de la formación del crecimiento
y los hemos visto crecer a la mayoría de los que están acá y es súper importante. Esperamos verlos en un futuro no muy lejano como colegas, como investigadores y formando equipos importantes de investigación también. Muchas gracias, profesora Carolina. Entonces ahora les doy el paso a Camila para que hable por el tema del concurso y nuevamente reitero mis agradecimientos a todos los participantes de la charla. Muchas gracias a todos. Hola a todos.